Hermanos y hermanas, en este 22 de octubre, en la fiesta de nuestro santo patrón, el tema de nuestra reflexión esta mañana lo podríamos titular: El amor vence siempre. El Papa en una de sus alocuciones decía: el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa de él vivamente. Recordaba el Papa: el amor se siente, no se ve. El amor silencioso es el más fuerte de todos. Con esas palabras tan precisas, tan claras, pronunciadas en las alocuciones de San Juan Pablo II, nos hace pensar en el poder del amor, en la gracia que el amor tiene, como lo hemos reflexionado durante la novena, en la gracia que tiene el amor de poder romper todos los esquemas y todas las fronteras. El hombre que no ama o no sabe amar, o el hombre, el ser humano que no se ha dejado amar por Dios, no puede ser capaz de vivir. El amor es fuerza de vida y el amor es Dios, porque el mismo San Juan en su primera carta nos dijo, así definió a Dios: Dios es amor, el amor es Dios. Y el Papa nos decía, el amor es silencioso, porque el amor no es sobresaliente, nunca el amor es sobresaliente. El amor es callado, pero es fructuoso. El amor es callado, pero hace demasiadas cosas. El amor es el que provoca que mi vida sea siempre viva, que mi vida sea siempre iluminada, que mi vida sea siempre precisamente una oportunidad en cada momento. Por eso hoy, a la luz del Evangelio de San Juan, el capítulo 21, cuando el Señor ha hecho una evaluación de Pedro, el primer papa de la Iglesia, el Señor en ese Evangelio nos ha regalado precisamente una confesión de amor. Pedro fue evaluado sobre el amor, no sobre ningún otro aspecto de la vida, porque seguro estamos, al final de nuestra existencia, nosotros vamos a ser evaluados sobre el amor, no sobre ningún otro aspecto de la vida. Así nos lo recordaba San Juan de la Cruz. Y al final de tu vida vas a ser evaluado en y por el amor, en el ocaso de tu vida. Señor, le dijo Pedro, tú sabes todo, tú sabes que te amo. 3 veces pronunció aquellas palabras. ¿Me amas, Pedro? Aquella pregunta y aquella respuesta de Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Esos 3 mandatos de Jesús que terminaron en la última frase de Jesús: apacienta mis ovejas y mis corderos. Es notar en el Evangelio de esta mañana que, si bien es cierto hay repeticiones, las preguntas y las respuestas no son siempre idénticas. Por ejemplo, es hermoso el vocabulario del amor: amar, querer. Con sus preguntas Jesús quiere saber de Pedro, quiere evaluarlo en el tema más importante de la vida de un cristiano, que es amar y ser amados. Y le pregunta: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas más que esto?
Aún estás dispuesto, le quiere decir, aún estás dispuesto a dar tu vida por mí, después de haberlo negado. Quiere también decirle con esas preguntas, ¿aún tú quieres ser mi amigo? Porque los amigos se evalúan en el amor. Los amigos se evalúan en la experiencia del amor, en el amor que no son corazones ni flechas, en el amor que no son exactamente siempre flores, porque el amor siempre tiene una dosis de dolor. El amor es una experiencia, el amor es una decisión de la vida. Por eso es que el amor es capaz de vencer siempre, porque el amor es una decisión de la vida. Por eso incluso los que se casan, los que van al matrimonio, deberían de casarse por amor, no por pasión, no por otros intereses falsos y mezquinos, sino por amor. Porque incluso en los momentos más difíciles de la vida, cuando el amor ha sido allí permanente y certero y auténtico, absolutamente nada puede romper una relación de matrimonio, una relación de pareja, cuando verdaderamente han llegado al matrimonio por el amor auténtico, porque el amor siempre es así. Jesús hoy le ha dado una oportunidad a Pedro. Lo que sorprende es que Jesús permanece siempre fiel a Pedro, aunque Pedro lo haya negado. Y esto a pesar de que Pedro fue infiel a la promesa que le hizo al maestro de no traicionarlo nunca, aunque la fidelidad le costara la vida. Con la triple pregunta, Jesús le da a Pedro la posibilidad de enmendar su triple negación durante la pasión. Dios da a todos siempre una segunda oportunidad. Incluso Dios siempre da una tercera oportunidad, incluso, más aún, Dios siempre da una cuarta y muchas veces infinitas posibilidades. El Señor no lo borra a uno de su corazón en el primer error. Dios siempre da una oportunidad, pero eso depende de si nosotros aceptamos la oportunidad de Dios. Porque la peor cosa que puede pasar a un hombre es que se cierre al amor, se cierre a la posibilidad de ser amado por Jesús. Eso es lo que podríamos llamar el pecado contra el Espíritu Santo, cerrarse a la posibilidad de ser amado por Dios. Cuando el hombre cierra el corazón y no abre el corazón a la posibilidad de ser amado y transformado por Dios, ese hombre en ese mismo instante, o esa mujer, ese ser humano en ese mismo instante ha muerto. Cuando yo me cierro al amor, me muero. Habemos muchos muertos, habemos muchos cadáveres que caminamos, habemos muchísimos cadáveres que caminamos, porque no tenemos capacidad de amar, porque solo nos vemos a nosotros mismos egoístamente. Nunca vemos a los demás ni los intereses de los otros, solo nos importamos a nosotros mismos. Ese ya se murió. El egoísta, el tuerto, aquel que solo se ve a sí mismo y no a los demás, ya se murió. Solo el amor es el capaz de provocar la vida. Solo el amor es capaz de levantarnos de nuestras heridas, de nuestras caídas, y solo por el amor que Dios nos tiene y que nos ofrece para que nos levantemos y lo acogemos, el amor es capaz de levantarnos siempre. ¿Seremos nosotros hoy capaces de dejarnos levantar por el amor de Dios? Pedro surge después de ser perdonado como un hombre nuevo. Pero ¿qué es lo que sucede en el interior de este diálogo entre Jesús y Pedro cuando se reconcilian?
¿Qué es lo que sucede en esa reconciliación, en el punto de partida, tal vez de pastoreo amoroso de Pedro con la iglesia? Allí sucedieron dos cosas fundamentales: la confianza y el perdón. La confianza de Jesús al hombre, incluso que lo ha traicionado, y el perdón que resuelve la herida, el perdón que resuelve y tranca la herida del pecado. ¿Hemos nosotros posibilitado a Dios esto en la vida de nosotros? Así como los santos lo han hecho en la historia de la iglesia, así como San Juan Pablo II lo hizo en su vida. ¿Hemos posibilitado la confianza en Dios y el perdón? El perdón que hace el Maestro hacia Pedro y lo convierte en una nueva persona y lo vuelve fiel hasta la muerte. Por eso la fortaleza interior de Pedro, expresada en su confesión de amor, lo capacita para ser pastor de la iglesia. Nadie puede ser coordinador, nadie puede dirigir a otras personas si no sabe amar y si no se ha dejado amar por el Señor. Aquel que dirige grupos, comunidades, aquel que se le encomiendan pastorales o aquel que se le encomienda a un grupo de personas, pero se cerró al amor, es auténticamente, y así lo podríamos ver, es verdaderamente un destructor de la vida de los demás. Porque solamente el hombre que se abre a la posibilidad de amar y de ser amado, se vuelve constructor de comunidades, constructor de personas, constructor también de valores y de los verdaderos valores del Evangelio. Por eso la fortaleza interior de Pedro, que está expresada en su amor hacia Jesús, lo vuelve también dócil a la enseñanza del Señor. Él deberá pastorear la grey de Jesús en los momentos difíciles de sus comienzos. A Pedro le tocará acompañar el paso de una iglesia de Palestina a una iglesia de las naciones, a enfrentar las resistencias que se dan en el interior de la comunidad, para que de esa apertura se abran a la apertura que viene del Espíritu Santo. Lo que sigue en la vida de Pedro no es nada fácil, pero la confesión de amor de aquella mañana, después de haber desayunado con el resucitado, cuando le dijo: ¿tú sabes que te amo? Ahora sí, verdaderamente con esas palabras nacidas de la experiencia del amor, es la que va a mantener a Pedro de pie. La fidelidad será posible gracias a esa palabra salida de su alma, porque se ha dejado tocar por el amor y le ha curado la herida de su pecado. Por esta actitud llegará hasta el final de su vida, hasta el momento glorioso de dar la vida por Cristo. El amor del crucificado, infundido por la presencia del resucitado en su corazón, le dará a Pedro la capacidad de cumplir su promesa de dar la vida por Jesús. Si solo hoy, en este día, ustedes y yo aprendiéramos la lección contenida en esto que Jesús hizo con Pedro, nos interesaríamos a partir de hoy por devolverle nuestra confianza a aquel que se ha equivocado en la vida, que nos ha hecho tal vez algo feo, que nos ha traicionado, que no se hizo sentir cuando lo necesitábamos. Nuestra convivencia familiar y tal vez comunitaria, que muchas veces ha estado herida precisamente por los errores y las traiciones del pasado. Un amor que apacienta responsablemente. El diálogo entre Jesús y Pedro tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Por eso San Agustín, refiriéndose a este texto, decía: interrogado Pedro, Jesús también nos interroga a cada uno de nosotros.
La pregunta a Pedro, ¿me amas?, se dirige a todos nosotros. El cristiano no es un conjunto de doctrinas y prácticas, es una realidad mucho más íntima y profunda. El cristiano es una relación de amistad entre la persona de Cristo y cada uno. Por eso es que la peor prisión es un corazón cerrado, como decía ya San Juan Pablo II. La peor prisión de un hombre es su corazón cerrado, porque el corazón que se cierra a ser amado y amar, ese, como lo he dicho antes, está muerto en vida. Y podríamos titular a ese hombre o a esa mujer, incluso podríamos hacer una película de ese hombre y de esa mujer. Aquel que se cierra al amor de Dios le podríamos llamar la muerte andando, porque el que se cierra al amor está ahora muerto. Solo el amor nos da la vida, solo si me dejo amar por Él se me devuelve la vida, la gracia que un día Dios me dio en el bautismo, en el sacramento de la fe. Pongámosle entonces cuidado, mis hermanos, a Jesús, que pide que el amor por Él se concrete también en el servicio a los demás. El amor consiste en servir. Por eso la pregunta, ¿me amas?, y luego termina con la siguiente frase, apacienta mis ovejas, es decir, sirve. Ama a tu esposa, sírvele a tu esposa, viceversa. Ocúpate de ella, viceversa, ocúpate de él. Ama a tus hermanos de la comunidad de fe. Presta atención, sirvámosle. El amor es servicio. Es bonito ver cómo Jesús no quiere ser el único en recibir los frutos del amor de Pedro, sino que quiere que se beneficien sus ovejas. Jesús es el destinatario del amor de Pedro, no es el beneficiario del amor, es el destinatario. Es como si se dijera, considera como algo hecho a mí todo lo que hagas por el rebaño, de tal forma que cada cosa, cada aspecto de la vida tuya y mía que hacemos en o por los otros, siempre se lo estamos haciendo al Señor. Si tú a los otros, si yo a los otros les hago daño, se lo hago a Cristo. Y cada vez que yo hiero a una persona y la daño, estoy dañando a Cristo siempre. Y cada vez que yo amo a los otros y doy la vida por los otros, lo hago por Cristo. Nuestro amor por Jesús no se debe quedar en un hecho solamente intimista, como muchos católicos intimistas, encerrados en sí mismos, casi protestantes, que solo miran para el cielo y se olvidan de los demás, que solo ven en dirección hacia arriba y se olvidan de los compromisos, que solo piensan en sí mismos y no en los otros, que solo viven de sentimentalismo religioso, pero no tienen compromiso serio con la comunidad ni con la parroquia. De esos cristianos ya no queremos, y peor aún, después de lo que va a seguir de esta pandemia, y cuando esta pandemia llegue a su final, ya no queremos de ese tipo de cristianos, sentimentalistas, intimistas, que no se comprometen en nada, que son indiferentes a los aspectos y al trabajo de la parroquia y de las comunidades, que solo viven pensando en sí mismos. De eso ya no queremos, ya son suficientes. Le tenemos que pedir al Señor hoy, bajo la intercesión de San Juan Pablo II, que la gracia y el poder y la fuerza de su amor nos ayude a nosotros a amar sin frontera, a romper también nuestros lazos egoístas que no nos permiten salir de nuestras estupideces, que no nos permiten salir de nuestras propias oscuridades. Solo el amor vence todo, solo el amor rompe todo. Dejémonos amar por el Señor siempre. Sigamos la ruta también de otros santos como Santa Teresa de Calcuta, que decía: el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz.
o como ya lo recuerda, ese precioso cántico al Espíritu Santo que proclamamos en Pentecostés, ese canto antiguo, ese poema antiguo: riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. El Espíritu Santo es el que nos enseña a amar. La gracia de esta palabra hoy y siempre renueve en nosotros la fuerza del Evangelio. Que no nos vayamos de aquí sin cambiar algo de nuestra vida. Que no volvamos a nuestra casa de la misma manera, que volvamos diferente y nos comprometamos de manera seria y responsable con la vida nuestra, pero también con la vida de los otros y la vida del trabajo de la iglesia y de la parroquia. La palabra que hoy hemos